Saludos, mis hermanos y amigos. Hay solamente una persona que ha vivido el cristianismo a plenitud y en completa victoria. Y esa persona se llama Jesucristo. Es el único ser humano perfecto que ha existido en toda la historia de la humanidad, quien llegó a este mundo sin pecado y se fue de este mundo sin pecado. Venció a la muerte, venció el pecado, venció al príncipe de las tinieblas, Jesucristo. Él es Dios, Él es Señor y Él es Salvador, el único, el único. De manera que Él también quiere que aquellos que somos sus seguidores, de aquellos que decimos amarlo, quiere que también tengamos victoria en este mundo sobre el pecado, sobre nuestro ego, sobre nosotros mismos. Eso es, el Señor quiere darnos victoria. Él venció y quiere que nosotros también salgamos vencedores. Unos días antes del Señor ir a la cruz, conversaba con sus discípulos y les decía que Él tenía que irse. Y los discípulos empezaron a mirarse unos a los otros y le decían, pero Señor, ¿cómo te vas a ir? Y el Señor les dice, os conviene que yo me vaya. Les conviene que me vaya. Porque cuando me vaya, os enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, que estará con vosotros y en vosotros. Y es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad, que nos da el poder para vencer al pecado, para vencer al mundo. Es el Espíritu Santo. Es el que nos puede ayudar en nuestras debilidades. Es el Espíritu Santo. Por eso las palabras del Maestro, del Señor Jesucristo, cobran vida. Cuando Él dice, os conviene que yo me vaya. Porque el Señor estaba con los discípulos, pero no estaba en los discípulos. En cambio, el Espíritu Santo está con nosotros, pero también en nosotros. Y es el único que puede ayudarnos a tener victoria, sobre la carne, sobre el mundo y sobre Satanás. El Espíritu Santo que habita en todo creyente, que habita en todo hijo de Dios, que habita en toda persona que realmente se ha arrepentido de sus pecados y ha dado su vida al Señor Jesucristo para que Él la tome y haga con su vida lo que el Señor quiera y lo lleve donde el Señor quiera. Así que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros. En la carta a los Romanos, capítulo 8. Sí, capítulo 8 de Romanos. Leo los versos 26 y 27. Dice así: y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el que nos ayuda en nuestra debilidad o en nuestras debilidades. Miren que aquí el autor sagrado nos habla de que hay cosas que no sabemos cómo pedir o qué pedir, pero el mismo Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles, con palabras que no podemos entender, pero intercede por nosotros. Pero lo importante, lo más importante aquí es que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, hermanos. Nos ayuda en nuestra debilidad. Ay, Dios mío, ¿qué sería de nosotros sin el Espíritu Santo? Sería imposible tener victoria sobre el pecado. Imposible. Las grandes victorias que tenemos los creyentes es por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque miren, dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Intercede por nosotros. Es lo mismo que dijo el Señor. ¿Oh? Ustedes piden al Padre, yo voy a estar intercediendo al Padre. Cristo permanentemente intercediendo por nosotros, aún en los momentos difíciles de nuestra lucha en este mundo, contra el mundo, la carne y Satanás. El Espíritu Santo mismo intercede por nosotros. Si resbalamos, si caemos, si nos faltan fuerzas, el Espíritu Santo intercede y nos da fuerzas. Y miren que a continuación, el verso 28, tiene el versículo tal vez más subrayado en la Biblia de los creyentes. Romanos 8:28. Y sabemos, porque es continuidad, no piense que el título ahí, más que vencedores, es parte de la Biblia. No, es simplemente un título. Pero sigue 27 y 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué nos dice? Que mientras el Espíritu Santo sea nuestra guía, el que nos fortalezca, el que nos ayuda, aún las cosas contradictorias en este mundo que nos sucedan, el Señor las convertirá para bien. Aún las cosas malas que digan, las cosas malas que hagan con nosotros, eso dice la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, lo revertirá para bien, para bien. Es la importancia, hermanos míos, de pedirle al Señor Jesucristo que nos ayude en nuestras debilidades por el poder del Espíritu Santo. Ah, Dios mío, que el Espíritu Santo nos fortalezca y nos anime. Es una oración permanente que debemos hacerle a nuestro buen Dios, Señor y Salvador Jesucristo. En la segunda carta a Timoteo, voy a leer aquí del capítulo 1, el verso 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu de cobardía, algunos dicen que es un demonio. Puede ser. No nos ha dado Dios ese espíritu. Tal vez ese espíritu habitaba en nosotros antes de convertirnos, antes de ser creyentes. Pero una vez que nos convertimos a Cristo, ese espíritu de cobardía ya no debe habitar en nosotros y no debemos seguir sus directrices. El espíritu de cobardía es aquel que anda sospechando de todo. Es aquel que anda pensando mal de todo. Es aquel que piensa hacer mal a todos. Ese es el espíritu de cobardía. El que no deja seguir adelante. El que nos engaña y nos hace ir por caminos cerrados. Y el apóstol Pablo aquí dice, Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía. Sí, hermanos,
A veces, aún habitando en las manos del Señor, tenemos cierto temor por las cosas que están pasando, por las cosas que pasarán mañana, y ponemos angustia, ¿no?, por nuestros hijos, por nuestros familiares, por nuestro trabajo, y estamos preocupados en ansiosa inquietud por las cosas que suceden. Oh, ¿qué será mañana? ¿Qué será pasado? Pero ese es el espíritu de cobardía, hermano. No deje que ese espíritu de cobardía venga y lo domine o la domine. No, porque dice la palabra de Dios que mayor es el que está en nosotros, el Espíritu Santo, que el que está en el mundo. Y como leímos anteriormente, a los que andamos guiados por el Espíritu de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y eso es, hermanos, en la fe, palabra de Dios, la palabra del Señor, que es la que debe guiarnos. Por eso es que nunca el creyente debe abandonar la palabra. Debe guardar la palabra en una vitrina, sino guardarla en el corazón para obedecerla y seguirla. Porque al creyente que obedece la palabra y la sigue, la victoria le es segura. No significa que no tendrá problemas, no significa que no tendrá dificultades. Por eso es que se llama victoria, porque para tener victoria hay que tener dificultades. Y el Señor nos promete sacarnos de todo aquello. ¿Se acuerdan de la promesa dada a Josué? Que la palabra de Dios sea su guía día y noche. Entonces, dice, harás y tu camino, andarás por tu camino y todo te saldrá bien. Nos encanta el capítulo 1 de Josué. Pero hermanos míos, la condición es siempre aferrados a su palabra, la palabra de Dios, a la palabra del Señor. Por eso dice aquí el Santo Espíritu, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Eso no es de Dios, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, el que está en nosotros, el Espíritu Santo, para él no hay nada imposible. Nada imposible. Y se lo digo de corazón. Hay veces que me pongo a meditar en todas las cosas que Dios me ha permitido pasar en mi vida, situaciones duras, difíciles, y me doy cuenta que todas ellas me hubiese sido imposible vencer sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la guía del Espíritu Santo, sin el consuelo del Espíritu Santo. Me hubiera sido imposible, pero el Señor nunca deja a sus hijos. Jamás los deja, jamás los abandona. Así usted sienta y crean que en su sentimiento diga, pastor, yo no siento a Dios. Oh, Dios, gracias, Señor, porque no te mueves por lo que sentimos, sino por lo que Él es y por lo que su palabra dice. Y en su palabra dice que somos más que vencedores por aquel que nos amó. El espíritu de cobardía no es el espíritu de Dios. No es el que está pensando y mañana, y cómo será pasado mañana, y cómo me saldrá esto, cómo me saldrá aquello, y andan así. No, ese es el espíritu de cobardía, hermano. No. Duros momentos, difíciles momentos. Vea la palabra, póngase en manos del Señor y dígale al Señor, Señor, tu guía, Señor, tu dirección, Señor, estoy en tus manos y confío en tu palabra, porque tu palabra me dice que todas estas cosas, no lo sé cómo, Señor, eres tú el que lo dice, que todas estas cosas me van a ayudar a bien, me van a ayudar a bien. Así que Padre Celestial, fortaléceme en mis debilidades. Sí, Señor, en mi debilidad confío en ti, Señor,
Porque como decía el apóstol Pablo, cuando soy débil, soy fuerte, porque en mí habita el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Dios lo bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.